Ya. Buenas tardes a todos los niños que están presentes en esta clase, ¿cierto? De Ciencias Naturales, hoy 17 de junio. Y también saludo a todos los niños que por algún motivo, ¿cierto?, no han podido estar con nosotros durante este encuentro virtual. Así que un saludo a todos los niños y esperando que después ellos puedan ver este video donde vamos hoy día a pasar el contenido, ¿cierto?, de la actividad académica que he estado enviando durante esta semana. Primero que nada, ¿cierto?, las recomendaciones, que consiste en levantar la manito, ¿cierto?, apretar la manito, que aparece en las reacciones, ¿cierto?, de su pantalla, y también usar el chat adecuadamente, porque el chat está directamente conectado a mi Soledad, ¿cierto? Y a mí, en este caso, ¿cierto? Donde ustedes pueden hacer su consulta. Vamos a comenzar, ¿ya? Ya, ustedes pueden ver, ¿cierto? Ya, bien. Primero que nada, ¿cierto? Hoy día vamos a ver los sistemas reproductor, ¿cierto? Que son dos, que es el femenino y masculino, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este aprendizaje? Es observar y comparar a través de imágenes y esquemas las principales estructuras de los sistemas reproductores masculino y femenino y describir sus funciones. Esperen un poquito. Miss, desactive la función porque si no se ponen a rayar. Sí, hija, sí, ya la desactivé. ¿Cuáles son los sistemas reproductores en el ser humano? ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los sistemas? A ver, Benjamín Vidal. Los sistemas reproductores es el pene y la vagina. A ver, los sistemas reproductores, ¿cómo dijiste? El pene y la vagina, o no sé, porque estaba desactivado un momento porque no escuchaba a nadie. Ya, espérate un poquitito, voy a... A borrar eso. Sí, espérate, borrar. Profe. Ahí sí, ya. Ahora sí. Ya, los sistemas reproductores, ¿cierto? Su compañero dice que es el pene y la vagina, pero esos tienen un nombre, ¿cierto? El nombre es aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino. Esto es lo que ustedes han estado viendo, ¿cierto? Durante estos días, ¿cierto? Con el trabajo académico. Ahora conozcamos sus estructuras de estos aparatos. Primero que nada, vamos a comenzar por el aparato reproductor femenino. Este aparato, ¿cierto?, está estructurado de la siguiente manera. Tiene ovarios, está el útero, ya, están las trompas de falopio, está la vulva y este conducto es la vagina. ¿Ya? Ahora ustedes ahí pueden ver los ovarios. Estos dos
estas dos pelotitas amarillas que se ven aquí, esos son los ovarios. Son dos pequeños órganos donde se produce y maduran las células sexuales femeninas que son llamados óvulos, ¿ya? Estos son los ovarios. Aquí es donde maduran las células, ¿cierto?, femeninas que son llamadas óvulos. Esto que ustedes ven, este círculo, ¿cierto? Esto es un óvulo, ¿ya? ¿Dónde maduran las células llamadas óvulos? ¿Dónde? Óvulos. ¿Dónde? En ovario. En los ovarios, ¿ya? Estos óvulos se producen durante la pubertad, donde dejan de ser niños y pasan a ser adultos. ¿Ya? Aquí tenemos las trompas de falopio. ¿Ya? Estos óvulos pasan, ¿cierto?, por las trompas de falopio, ¿cierto? Y estas trompas de falopio son dos conductos. ¿Ve? En cada lado, ¿cierto? Tenemos un conducto en cada lado. Y esto comunican los ovarios con el útero. Estos ovarios se comunican con el útero a través de las trompas de falopio. Estos conductos que ustedes ven aquí son las trompas de falopio. ¿Ya? Son dos. Y acá tenemos los ovarios, que son estas pelotitas, ¿cierto? Estos son los ovarios que se conectan, ¿cierto?, por las trompas de falopio hacia el útero. ¿Qué es lo que es el útero? El útero es un órgano hueco y musculoso, ¿ya? Es hueco porque está vacío por dentro, ¿cierto? Pero es musculoso porque el útero cuando tiene un feto, ¿cierto?, un embrión, el útero empieza a estirarse y a crecer en la guatita como ustedes ven ahí. Después empiezan a crecer y por lo tanto es musculoso porque crece, se estira, ¿ya? Y es aquí en el útero donde se desarrollan los bebés en caso de embarazo. Esperen, voy a correr para acá. Ahora tenemos también este conducto que se llama vagina. La vagina es un conducto que une el útero con el exterior y es por donde salen los bebés, ¿ya? Todo este conducto en la vagina y es la que une al útero, ¿cierto?, con el exterior, con lo que está fuera de nuestro cuerpo. Y es por ahí donde salen los bebés. Ahí ustedes pueden ver una imagen, ¿cierto?, del útero con un bebé y sale por la vagina. Y acá tenemos, aquí en esta orillita acá abajo tenemos la vulva. ¿Ya? ¿Y qué es la vulva? Oh, esperen. ¿Qué es la vulva? Es el órgano externo. Este es un órgano externo que protege la entrada, ¿cierto? Ay, la entrada a la vagina, esta vulva. A ver, Camila, cuéntame. Yo preguntaba sobre el cordón umbilical. Ah, el cordón ¿Por dónde umbilical. va? El cordón umbilical está aquí, mira. Aquí donde está el bebé, es un cordón que se conecta con el útero, con la placenta, con todo lo que está aquí adentro donde se produce el embarazo. ¿Ya? Eso está todo interno. Por eso que cuando sale el bebé, ¿cierto? Sale toda esa placenta con el líquido amniótico, sale todo, ¿ya? Y ahí se desprende el cordón umbilical. Todo eso va conectado. Pero para que se produzca este bebé, se produce todo dentro del útero, ¿ya? De este útero. Miren, aquí está en el útero un bebé formándose, ¿ve? Por ese cordón es donde el bebé se alimenta, ¿ya? Todo lo que come una persona, una mujer, ¿cierto? Los nutrientes van todo a través de este líquido, ¿cierto? Y ahí es donde se alimenta el bebé, Oh. ¿ya?
Imagínense, hermoso es todo este sistema reproductor femenino, porque nosotros, ¿cierto?, tenemos ovarios, que estos ovarios también nos permiten, ¿cierto?, tener un ciclo menstrual, ¿ya? Un ciclo menstrual de 28 días, ¿cierto?, donde se producen los óvulos, o los ovocitos, ¿cierto?, los ovocitos que son los primeros en producirse, y ya cuando maduran se transforman en óvulos, ¿ya? Pero gracias a esta unión que tenemos también con las trompas de falopio, permiten que estos óvulos se vayan hacia el útero, ¿ya? Y el óvulo, ¿cierto? Es, aquí se muestra grande, pero son pequeños, son muy pequeños. Y todo esto pasa dentro de nuestro sistema reproductor, ¿ya? Por eso es importante cuidar nuestro lavado, ¿cierto? Nuestra higiene. Es importante porque todo entra, ¿cierto? Por aquí, la vulva, ¿cierto? Que es el órgano que nos protege a la entrada de la vagina. Todo esto que entra, ¿cierto? Se va por la vagina hacia el útero. Y hay que siempre mantenerse con una buena higiene. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos a ver entonces ahora el aparato reproductor masculino, ¿ya? El aparato reproductor masculino, ¿cierto? El principal órgano es el pene, ¿ya? Porque es un órgano, ¿cierto? Externo, musculoso, y en el interior, aquí en este interior, se encuentra la uretra, ¿ya? Aquí está visto desde otra perspectiva, el aparato reproductor masculino. ¿Ya? La uretra es este conducto finísimo, ¿ya? Es un conducto fino, ¿cierto? Donde excreta la orina y el semen, ¿ya? Por esta uretra, por este conducto, pasa la orina y el semen, esto es en los varones, ¿ya? Y aparte, que ese semen, ¿cierto? Es una mezcla de líquido seminal que viene con espermatozoide. Estos espermatozoides también no se pueden ver al ojo humano, sino que se ven a través de los microscópicos, ¿ya? Microscopio. Ahora, también este aparato reproductor masculino tiene testículos, ¿ya? Estos son los testículos. Esto amarillito, esto como huevitos que se ven aquí, son los testículos. Y son dos órganos que se encuentran en el exterior del cuerpo, ¿ya? Durante la pubertad se producen las células sexuales masculinas llamadas espermatozoides. En estos testículos es donde se produce, ¿cierto?, estas células masculinas, los espermatozoides. También tenemos los conductos deferentes, que son los que comunican los testículos con la uretra, ¿ya? Estos testículos se comunican con la uretra. Aquí tenemos también, ¿cierto?, la vesícula seminal. Aquí tenemos la vesícula seminal. Esto pequeño que se ve aquí, eso se llama vesícula seminal. Esta vesícula seminal, ¿cierto?, produce un fluido llamado el líquido seminal. Y este líquido que produce esta vesícula, ¿ya?, pasa por el conducto deferente, llegando al epídimo, y donde aquí se producen los testículos, los espermatozoides, que después sale a través de la uretra, por el conducto, donde ahí sale, ¿cierto?, o excreta el semen, ¿cierto?, y el espermatozoide, y también pasa la orina, ¿ya? Imagínense, este otro
órgano, ¿cierto? Otro aparato reproductor que cumple una función importante en los varones. Ya está todo conectado. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, chicos. Es muy importante que los varones, sobre todo, tienen que evitar, ¿cierto?, los golpes en los testículos, ¿ya? Y a la vez también volver a retomar lo mismo que en las mujeres, ¿cierto? Debe haber siempre una higiene, ¿ya? Una higiene tanto para hombres y mujeres, ¿cierto? Para cuidar nuestro aparato reproductor, ¿ya? Entonces, volvamos a retomar. El aparato reproductor masculino está compuesto por un pene, ¿cierto? Está compuesto por la uretra. Está compuesto, ¿cierto? La uretra, ¿cierto? Es el conducto que excreta la orina y el semen. Ese semen, ¿cierto? Es el que se forma en la vesícula seminal, ¿cierto? Y a través de eso también en los testículos se produce los espermatozoides, ¿ya? Imagínense, todo es un conducto, todo. A ver, Vicente, cuéntame. Vicente Benavides. ¿Se escucha? Sí, sí, te escucho, hijo. Cuéntame. ¿Podría esperar un ratito si no lo vas a saltar al tiro? Es que acá están usando mucho la conexión, entonces se me va el internet. Ah, se te va el internet. ¿Quiere que te lo vuelva a explicar? ¿Eso? Sí, Vicente, Ya. no te ponga el micro en la no, sí, boca. porfa, sí. Ya. El aparato reproductor masculino, ya está compuesto por un pene, que es un órgano musculoso, ¿ya? Es un órgano musculoso y en el interior se encuentra un conducto llamado uretra. Acá en esta parte, ustedes pueden ver ese conducto, es un conducto finísimo, ¿cierto? Es como un tubo, ¿ya? Y ahí es donde se excreta la orina y el semen. Acuérdense que el semen, ¿cierto? Se produce acá en la vesícula seminal, ¿ya? Se produce en la vesícula seminal y este líquido se transporta, ¿cierto? Y se une con los espermatozoides que se producen en los testículos, ¿ya? En los testículos. Oh, disculpa, donde aprieto acá, esperen un poquitito. Ahí. Y aparte de esos testículos, ¿cierto? Dice que durante la pubertad se producen estas células sexuales llamadas espermatozoides. Ustedes ya están en una etapa, ¿cierto? Donde los varones producen, ya están produciendo algunos, ¿cierto? Espermatozoides, ¿ya? Y estos conductos deferentes, este conducto que aparece aquí en este lado, ¿cierto? Es el que conecta los testículos con la uretra, ¿ya? Entonces, acá yo le explicaba que la vesícula seminal produce un fluido, un líquido, ¿cierto? Que se llama líquido seminal y que transporta los espermatozoides. Pero esta vesícula transporta este líquido, ¿cierto? Por el conducto deferente, llegando al epídimo, y aquí en los testículos, ¿cierto? Se produce los espermatozoides, y al excretarlo, ¿cierto? La orina y el líquido seminal pasa a través de la uretra y sale hacia afuera, ¿ya? Esa es la función que cumple cada órgano, ¿cierto? Cada parte de este aparato reproductor masculino. Cada una de sus partes, cada una de su estructura que está formado, este aparato reproductor femenino cumple una función, ¿ya? Que al final, ¿cierto? La función es de reproducción. Acuérdense, reproducción, por eso se dice reproductor.
es donde nos reproducimos, ¿ya? Donde después la unión de un espermatozoide con un óvulo, ¿cierto? Se fecunda y ahí se produce una nueva vida, ¿ya? Ahora yo los voy a invitar a ver un video. Esperen, a ver. Esperen un poquito. Ya. ¿Ahí se ve? ¿Mis soles se ve el video? Sí, Miss, se ve Ya. en la pantalla. Sí se Ya. ve. Ya, ahí se ven grandes. Sí. Ya, vale. Entonces, chicos, miren, ahora ustedes coloquen atención. Este video, ¿cierto? Ahí va a dar, ¿cierto? Un recuento de lo que yo le estaba hablando, ¿cierto? De lo que es el aparato reproductor femenino y masculino. ¿Ya? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Ya. de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el aparato reproductor masculino y femenino. Cuando nacemos, hay una serie de características que diferencian claramente el cuerpo de las mujeres del de los hombres. Son los órganos sexuales. A medida que vamos creciendo, nuestro cuerpo va cambiando y es más fácil distinguir un hombre de una mujer, porque cuando somos pequeños, cuando somos bebés, no diferenciamos a los niños de las niñas a simple vista, ¿a que no? Bueno, pues vamos a conocer un poco más del aparato reproductor femenino y masculino. El aparato reproductor femenino está formado por varios órganos, la mayoría de ellos localizados en el interior del cuerpo de la mujer. Estos órganos son los ovarios, las trompas de falopio, la vagina, el útero y la vulva. Los ovarios son dos pequeños órganos donde se producen y maduran las células sexuales femeninas llamadas óvulos. Esto se produce durante la pubertad, que es cuando los seres humanos nos desarrollamos y dejamos de ser niños para ser adultos. Las trompas de falopio son dos conductos que comunican los ovarios con el útero. El útero es un órgano hueco y musculoso, y es aquí donde se desarrollan los bebés en caso de embarazo. La vagina es un conducto que une el útero con el exterior, y es por donde salen los bebés cuando nacen. La vulva es el único órgano externo del aparato reproductor femenino y protege la entrada a la vagina. Bueno, ya conocemos el aparato reproductor femenino. Ahora es el turno del masculino. Los órganos del aparato reproductor masculino están en el interior y en el exterior del cuerpo de los hombres. El pene es un órgano externo musculoso en cuyo interior se encuentra la uretra. Y la uretra es un conducto que expulsa al exterior la orina y el semen. El semen, por si no lo sabéis, es una mezcla de líquido seminal y espermatozoides. Los testículos son dos órganos que se encuentran en el exterior del cuerpo. Durante la pubertad, en ellos se empiezan a producir las células sexuales masculinas, llamadas espermatozoides. Los conductos deferentes comunican los testículos con la uretra y se encuentran dentro del cuerpo. Las vesículas seminales producen un fluido llamado líquido seminal que transporta los espermatozoides. Ya hemos conocido el aparato reproductor femenino y masculino, imprescindibles para que los seres humanos podamos reproducirnos. Pero eso lo conoceremos en el vídeo de la reproducción. ¿Os ha parecido interesante? Espero que sí. Adiós amigos y por favor no olvidéis suscribiros a happylearning.tv. Ya. Ya.
Volvimos ahora a la diapositiva, chicos. ¿Qué es lo que qué entendieron ustedes acerca del aparato reproductor femenino y masculino del video? La Marichu, a ver, ¿qué entendió la Marichu? Entendí que el aparato reproductor femenino casi no tiene partes fuera del cuerpo. Ya. La Amanda, ¿qué entendió? Lo más visible, claro, es como lo dice Maritzu, el aparato reproductor femenino tiene la mayoría de sus órganos sexuales al interior del cuerpo, en cambio el masculino las tiene la mayoría también al exterior del cuerpo. Ambos son súper diferentes, pero en conjunto pueden crear vida desarrollando un bebé o una persona. Bien, bien Amanda, bien igual Marichu. En realidad eso es lo que da a conocer el video, ¿cierto? Hay dos aparatos y ahora vamos a ver, ¿cierto? Otra parte. ¿Ustedes ven la diapositiva ahora? ¿Sí? Ya. Voy a volver aquí. Ya. ¿En qué se parecen estos aparatos, el reproductor femenino, ¿cierto? Y masculino. ¿En qué se parecen? Primero que nada, que ambos sistemas poseen gónadas, ¿ya? Gónadas, yo acá abajo le escribí qué son las gónadas. Las gónadas femeninas se llaman ovarios, ¿ya? Y las gónadas masculinas se llaman testículos. En eso se parecen, que los dos poseen gónadas. En el femenino, ¿cierto? Tenemos los ovarios y en la gónada masculina tenemos los testículos. Ahora, si ambos sistemas poseen gónada, estos también son encargadas de producir gametos, ¿ya? ¿Qué son los gametos? ¿Ya? En los ovarios, ¿cierto? Se encarga de producir ovocitos. ¿Y qué es un ovocito? Es una célula femenina, germinal, ¿cierto? Que está en proceso de convertirse en un óvulo maduro, el cual está disponible para ser fecundado. Es aquí el ovario donde se produce, ¿cierto? Todo este proceso de la producción de ovocitos que llegan a ser óvulos, ¿cierto? Los cuales ya estarían dispuestos para una fecundación. Perdón. Y en los hombres, estos gametos son los que se llaman espermatozoides, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la semejanza de ambos reproductor femenino, ¿cierto? Del aparato reproductor femenino y masculino, es que poseen gónadas y son encargados de producir gametos. En el caso de las mujeres, ¿cierto? Nuestras gónadas son los ovarios y producimos ovocitos, ¿ya? Y ese ovocito madura, ¿cierto? Hasta que se convierte en un óvulo maduro, ¿ya? Y en el caso de los varones, ¿cierto? Las gónadas se llaman testículos y son encargados de producir gametos llamados espermatozoides. A ver, voy a pedir que apague el micrófono el que está cantando. Ya, ¿entendieron esta parte entonces que la semejanza entre ambos aparatos reproductor es que tienen gónadas y son encargadas de producir gametos, ¿cierto? A ver, aquí voy a pedir, ¿cierto? También algunos compañeros. A ver, Benjamín Vidal. ¿Cuáles son las gónadas femeninas? Los ovarios. Ya. Sebastián Rivera. ¿Cuáles son los gametos femeninos? Sebastián. ¿Cuáles son los gametos femeninos?
A ver que le ayude la Catalina. Catalina Cárdenas. Activa tu micrófono. Disculpe, yo, Miss, Sí, Catalina, dime, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿cuáles son los gametos femeninos? Gametos femeninos. Acuérdate que tenemos gónadas, que son los ovarios. ¿Y cuál sería el gameto? El gameto. Serían los ¿Ovocitos? ovocitos, ¿cierto? Que es una célula germinal, ¿cierto? Femenina, que al convertirse en un óvulo maduro, acuérdate, está disponible para ser fecundado. ¿Ya? A ver, Simón. Simón Escobar. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las gónadas masculinas? Los testículos. Ya, Testículos. ¿y sus gametos cómo se llaman? Espermatozoides. Muy bien. Ya, esas son las semejanzas entonces entre ambos aparatos reproductor, ya que poseen gónadas y son encargadas de producir gametos. Ahora, el aparato reproductor femenino y masculino tienen diferencias, ¿ya? Tenemos que el sistema reproductor masculino posee una estructura particular formada por los siguientes órganos, ¿cierto? Testículo, epidimo, escroto, conductos deferentes, vesículas seminales, próstata, conducto eyaculador, uretra y pene, ¿ya? Y esto producen células sexuales especializadas llamadas espermatozoides. Esto es lo que produce, ¿cierto?, el aparato o sistema reproductor masculino. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el sistema reproductor femenino? Aparte, ¿cierto?, que nosotros, el sistema reproductor femenino, ¿cierto?, está compuesto por ovarios, por útero, por las trompas de falopio, ¿cierto?, por todas las estructuras que yo le mencioné, ¿cierto? Además, produce células sexuales especializadas llamadas ovocitos, ¿ya? Desde la pubertad, cada 28 días aproximadamente, madura un ovocito en uno de los ovarios, ¿ya? Y pasa a una de las trompas de falopio, y durante el denominado ciclo menstrual. Aquí es donde se produce el ciclo menstrual en las mujeres. Cuando es fecundada por un espermatozoide, el ovocito se convierte en un cigoto, y ahí es donde se desarrolla el embrión, ¿ya? Entonces, imagínense, esa es la diferencia entre el aparato reproductor masculino con el femenino, ya que nosotros tenemos unos ovocitos, ya que son nuestras células sexuales y que también se produce, ¿cierto?, durante 28 días, el ciclo menstrual, ¿cierto? Y además, esos ovocitos, cuando se transforman en óvulos maduros, ya están listos para poder ser fecundados, ¿ya? En este sistema también, en el sistema reproductor femenino, ¿cierto?, ocurre la fecundación de los gametos, que es el ovocito y espermatozoide, ¿ya? Cuando se une el ovocito con el espermatozoide, es donde se produce una nueva vida, donde comienza a funcionar una nueva vida dentro del útero de la mujer, ¿ya? Miren, ahora, chicos, vamos a trabajar en la página 27 de su libro. Me gustaría que cada uno abriera la página 27 de su libro, ¿ya? Donde hay una información, ¿cierto?, que el objetivo es analizar, ¿cierto?, la información sobre medidas preventivas de enfermedades que afectan al sistema reproductor femenino, ¿ya? Voy a dar unos minutitos, unos 2 minutos para que ustedes lo lean, para que después respondamos algunas preguntas, ¿ya? Léanlo en silencio, ¿cierto? Apaguen su micrófono.
Listo. ¿Listo? Ya. No, yo terminé no, el resto. Ah, Camila, ya. Apaga tu micrófono, Camila. Por mientras, Camila piensa en esa pregunta que aparece. ¿Ya? Miss, ¿vamos a tener que anotar o usted nos va a preguntar? Yo les voy a preguntar, pero ustedes vayan anotando las respuestas, ¿ya? Ustedes van anotando la respuesta. ¿En el cuaderno? ¿O En su en el cuaderno. En su cuaderno, porque en su libro no creo que alcance, ¿ya? Por mientras piensen, ¿cierto? En esta información, ¿ya? ¿Y cuáles crees que fueron las motivaciones que llevaron a las autoridades de Chile a tomar las medidas preventivas indicadas en el texto? Si están de acuerdo y tienen que fundamentar, ¿ya? Ahí vamos a hacer las consultas a algunos compañeros, a ver qué piensan. Por mientras voy a leer el texto para que ustedes igual, porque hay a veces que cuando uno lee le queda más que a veces cuando leen ustedes solitos, ¿ya? Dice: la vacunación gratuita contra virus del papiloma humano para niñas de 9 años. El cáncer cervicouterino es provocado principalmente por el virus papiloma humano, ¿ya? Las siglas son HPV, ¿ya? Este patógeno se transmite a través del contacto sexual y ocasiona la aparición de verrugas genitales en algunos órganos de los sistemas reproductor masculino y femenino. Actualmente, como una manera de prevenir esta enfermedad, existe una vacuna, la cual se recomienda preferentemente para niñas en etapa de preadolescencia, antes del inicio de su vida sexual. Durante el año 2014 fue incorporada como parte del Programa Nacional de Inmunizaciones de Chile, lo que significa una contribución a la equidad en materia sanitaria, ya que la vacuna es administrada de manera gratuita. Ahora, ¿cuál crees que fueron las motivaciones que llevaron a las autoridades de Chile a tomar la medida preventiva indicada en este texto? Aquí vamos a preguntar ahora. A ver, Mateo Vargas, dígame. Mateo, ¿cuáles fueron las medidas? ¿Cuáles crees tú que fueron estas medidas o estas motivaciones, cierto, para prevenir, cierto, esta enfermedad? ¿Estás de acuerdo? Parece que Mateo no quiere contestar. A ver, vamos a preguntarle a otro compañero. La Antonia Guíñez. Acá, Miss. Ya, Antonia, ¿estás de acuerdo con estas medidas que se tomaron? Sí, Ya, ¿y por qué crees que fueron buenas? por medida de seguridad, Ya, pero lo más importante, ¿qué consideras que fue lo más importante? ¿Prevenir qué cosa? para que uno no se enferme. ¿Ah? Para que uno no se enferme. Ya, bien. A ver, Camila Moraga, que levantó la mano.
Para prevenir la enfermedad en niños también. Ya. ¿Y por En qué niños crees ya. tú, por qué crees que se coloca esta vacuna antes de la etapa en la etapa de la preadolescencia, cuando dice que antes del inicio de su vida sexual? ¿Por qué crees tú que colocar? Porque si lo hacen durante no valdría la pena. Ya, Porque ya probablemente ya lo hubieran hecho. claro, Entonces, antes ayuda más. exactamente. Que después, ¿cierto? Ajá. Ya. Bien, Camila. Ahora ustedes también ahí tienen, ¿cierto? Una tarea para que ustedes después investiguen, ¿ya? Que es la letra B, dice, actualmente el cáncer cervicouterino está incorporado en el plan auge. Averigua en qué consiste este plan y de qué forma contribuye en la prevención, el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Esto ustedes lo van a investigar, ¿cierto? En internet después, cuando ya terminemos más luego, ustedes van a investigar esta tarea, ¿ya? Y esta la van a anotar en su cuaderno. Van a anotar, ¿cierto? De qué forma, ¿cierto? Contribuye en la prevención, ¿cierto? El diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Van a averiguar acerca de la incorporación de este cáncer cervicouterino en el plan auge de nuestro país, ¿ya? Ahora, ¿qué responsabilidad le atribuyes a cada persona en el mantenimiento de una buena salud? ¿Qué responsabilidad ustedes creen que tiene cada persona para tener una buena salud? A ver, voy a pedir aquí, a ver la Camila de nuevo. A ver, Camila, dime. La pregunta, la 3. ¿Sí? De una buena salud, lo mantiene, aparte de sano, con una buena higiene, Ya, libre de enfermedades, hemorragias, etcétera. exacto. ¿Sí? ¿Y Y qué más? también esto ¿Quiénes son los responsables aquí? de higiene, porque ¿Ah? ¿en qué? Aquí, en esto, por ejemplo, ¿qué responsabilidad tú le atribuyes a cada persona en que haya una buena salud, en mantener una buena salud? Aparte, ¿cierto?, de que la responsabilidad que tienen que tener una buena higiene, como tú dices, ¿qué más? ¿Qué pasa, Usar por condón, ejemplo, qué pasaría si las personas se niegan a esta vacuna? usar condón. Ya, pero por ejemplo, si se niegan a esta vacuna, estarían también siendo personas irresponsables porque los niños hay que cuidarlos desde pequeños para evitar este cáncer a futuro. Bueno, Ya, sí, porque eso se puede transmitir aparte en niños y los niños a veces probablemente no tienen la culpa de que se les pueda transmitir. exactamente, ¿cierto? Entonces aquí hay que tener una buena higiene, ¿cierto? Hay que vacunarse en las fechas que corresponden, ¿cierto? De manera de que esto ayude, ¿cierto? A futuro en mantener una buena salud para los niños, ¿ya? Porque el cáncer cervicouterino muchas veces también da a temprana edad, ¿ya? Y esto a veces se produce también porque se protege en este inicio, ¿cierto?, de la vida sexual antes de que inicien los niños en esta preadolescencia, porque también acuérdense que en muchos casos a veces son por abusos y violaciones. Entonces hay que ser en eso cuidadoso, que los niños deben ser protegidos, ¿cierto?, de todo este tipo de enfermedades, ¿ya? Ahora, cuénteme, a ver, que no sea solamente la Camila, pues también hay más compañeros aquí en este curso. ¿De qué manera cuidas tu cuerpo y lo mantienes saludable? A ver, cuénteme. Aquí necesito que también otros compañeritos, por ejemplo, Benjamín Andrade,
que nos cuente, a ver, de qué manera él también cuida su cuerpo y lo mantiene saludable. ¿Qué otras cosas haces para mantener tu cuerpo? A ver, Benjamín. ¿Yo? Sí, Benjamín Andrade, ¿o no? No, yo no soy Andrade. Ya, pero Yo soy- tú, ya, pero dinos, cuéntanos. Nada que... ¿De qué manera tú Yo cuidas tu cuerpo y lo mantienes saludable? ahora estoy haciendo ejercicio para bajar un poco de peso. Ya, eso también ayuda, ¿cierto? Ayuda mucho a mantener saludable el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, me cuesta, pero algunas veces me baño. Por ejemplo, ayer me bañé y hoy día igual me voy a bañar. Algo así. Me Ya, baño mantener casi 2 higiene, ¿cierto? La higiene. ¿Ya? ¿Y qué más? Igual como harta fruta, eso sí. ¿Ah? Como harta fruta, especialmente las mandarinas. La alimentación, ¿cierto? La alimentación también tiene que ser saludable. De esa manera ustedes cuidan su cuerpo y de esa manera se van a mantener sanos, ¿cierto? Manteniendo ejercicios, manteniendo La todas sus alimentación vacunas, bien equilibrada. ¿cierto? Alimentación equilibrada. Muy bien, bien. ¿Ya? Entonces, díganme. Amanda Ramírez está levantando la mano. Ya, Amanda. Era por la pregunta sobre cómo cuidar el cuerpo. ¿Ya? También tiene que ver con evitar golpes y Ya. ¿cómo se llama? No sé cómo explicarlo ahora. Lo tenía en ese momento. Es evitar golpes o movimientos muy bruscos en torno a genitales y lugares íntimos, ya que eso Exacto. podría provocar a mayor, primero también en los hombres generalmente cuando uno les pega en sus genitales, puede generar la esterilidad, o sea que ya Esterilidad, no puedan sí. tener bebés, no puedan fecundar. Y en las mujeres golpes en sus genitales también, lo mismo. Y además que puede fracturar perfectamente pelvis y generar realmente mucho dolor. Exacto, ¿cierto? Es cuidar también los órganos externos, los órganos externos, ¿cierto? Del aparato reproductor femenino y masculino, ustedes tienen que cuidarlos, porque acuérdense que un golpe, como dice su compañera, en los varones, ¿cierto? En los genitales, los testículos, ¿cierto? Es donde se produce también el espermatozoide y puede producir una esterilidad a futuro. Y en las mujeres también puede producir un daño, ¿cierto? En la vagina, ¿cierto? Entonces hay que cuidar también de golpe. A ver, Camila. También hay algo que es en las cosas materiales. ¿Ya? Porque, por ejemplo, uno puede tener su cama toda sucia y eso también es antihigiénico. También, pues. O sea, Y eso, mantener un espacio limpio. ajá. Exacto. Todas esas cosas ayuda, chicos, ayuda a que lo principal para cuidar todo nuestro cuerpo es una buena higiene, tanto a nivel de cuerpo como lo que ustedes van a tomar o dónde van a apoyarse, todo eso. Acuérdense que la higiene es lo más importante para nuestro cuerpo y después viene una buena alimentación, ¿cierto? Saludable y, como decía su compañera, evitar golpes en lugares de nuestro cuerpo donde pueda producir un daño a futuro, aparte del daño en el momento también, ¿ya? En la página 28, chicos, de su texto, aparece una actividad que dice predecir los efectos de alguna alteraciones en órganos de los sistemas reproductor femenino y masculino. Ahora vamos solamente a resolver el femenino y ustedes después van a trabajar en el masculino, ¿ya? Por ejemplo, dice completa el siguiente esquema. ¿Qué podría ocurrir con la producción de ovocitos si una mujer tiene una alteración en los ovarios? ¿Qué podría ocurrir? ¿Qué podría ocurrir, chicos?
Yo le ayudo. Dice, si existe una alteración en el ovario, por lo tanto no habrá una producción de ovocito, ¿ya? Si hay una alteración, ¿cierto?, en los ovarios, por lo tanto no va a haber una producción de ovocito y la persona, ¿cierto?, también puede llevar a futuro, ¿cierto?, la esterilidad, ¿ya? ¿Qué podría ocurrir con la fecundación si una mujer tiene una alteración en los oviductos? ¿Qué podría ocurrir? A ver, aquí voy a preguntar. ¿Qué podría ocurrir, Enzo? O Tomás Plaza de los Reyes, ¿qué podría ocurrir si una mujer tiene una alteración, cierto, en los oviductos? ¿Qué ocurriría con la fecundación? ¿Alguien que le pueda ayudar? Miss, Dime. se podrían producir esterilidad al mismo tiempo y embarazos ectópicos. Ya, a ver, vamos a ver. Si existe una alteración en el oviducto, por lo tanto no se va a producir, ¿cierto? No se producirá una fecundación, ¿ya? Si existe un daño en estos oviductos, ¿cierto? Una alteración, o sea, el problema que sea una infección grave, ¿cierto? Por lo tanto no va a haber una fecundación y no va a poder no va a poder quedar una persona embarazada, ¿ya? Por eso hay que cuidarse. ¿Y qué podría ocurrir si con la implantación del embrión? Si una mujer tiene una alteración en el útero, ¿qué podría pasar? Si hay una alteración en el útero, un problema en el útero, ¿qué pasaría con la implantación del Normalmente embrión? a uno le duelen los ovarios. ¿Ah? Miss, Normalmente a uno duelen los ovarios. Ya, pero ¿qué pasa, por no duele el ejemplo, ovario, duele el útero con los... qué pasa en el útero? Si una mujer tiene un problema en el útero, una alteración, ¿qué pasaría con la implantación del embrión? Miss, Dime. se podría producir un aborto espontáneo. Sí, sí, efectivamente. Si existe una alteración en el útero, por lo que se puede presentar dificultad en la implantación del embrión y eso ocurre, ¿cierto?, el aborto. Aunque esté el embrión, ¿cierto? Pero si hay un problema en el útero, se produce un aborto espontáneo, ¿ya? O puede traer también alguna alteración genética después o en el desarrollo del bebé, ¿ya? Por eso es importante, ¿cierto?, cada parte de nuestro cuerpo, ¿cierto?, en el aparato reproductor femenino en este caso, con los ovarios, con los oviductos, con el útero, ¿cierto? Las enfermedades o las cosas que podrían ocurrir, las consecuencias, si existe una alteración, ¿ya? Ustedes esto mismo lo hacen con el aparato reproductor masculino que aparece en su texto en esa misma página, ¿ya? Ahora, ¿qué importancia tiene identificar la función de los órganos que forman parte de los sistemas reproductores? ¿Por qué es importante identificar cada función que tienen los órganos? Aquí ustedes identificaron 3, ¿cierto? 3 órganos. Pero también en los varones también se pueden identificar los órganos y es importante, ¿cierto?, saber cuál es la función que cumple cada uno. ¿Por qué creen ustedes que es importante conocer la función? Si acá nosotros tenemos, por ejemplo, una respuesta. ¿Por qué es importante? ¿Alguien? Chicos, mire, si nosotros conocemos la función de cada órgano, ¿cierto? Y sabemos cuál es la importancia, vamos a poder conocer, ¿cierto? Si presentamos algún problema, ¿qué consecuencia podría traer? Por ejemplo, en este caso de los ovarios, ¿cierto? Si hay una alteración en los ovarios, la consecuencia es que no exista después una producción de ovocitos, ¿ya?
Es lo mismo si en los varones hay una alteración, ¿cierto?, en los testículos, la consecuencia es que no exista, ¿cierto?, la producción de espermatozoides, ¿ya? Entonces es importante conocer cada función de nuestro órgano, ¿ya? Porque es la única manera que nosotros ¿Sí? podemos saber y conocer nuestro cuerpo. Dígame. En caso como que, por ejemplo, ahora como se ven mucho los trans, ¿Ya? algunos se cambian sus partes. ¿Ya? O sea, ese tema, por ejemplo, aún así él no tendrá la menstruación. Si alguien se cambia, por ejemplo, a mujer, no tendrá la menstruación y todo eso. Pero cambia, eso es como algo de una mujer. Sería como parecido a algo de una mujer. ¿Qué haría? Claro, es que lo que pasa, chicos, es que ese otro tema, ese es un tema, digamos, donde las personas cuando se cambian de sexo es porque primero se tiene que evaluar cuál es la hormona que está mandando en su cuerpo. ¿Se está mandando hormonas femeninas o hormonas masculinas? Y de acuerdo a eso, ¿cierto? Si, por ejemplo, es un hombre y tiene desarrollado más todas sus hormonas femeninas, ¿cierto? Entonces ahí puede cambiar su sexo, porque va de alguna manera a ir produciendo a futuro toda la parte sexual de la mujer, ¿ya? Pero eso, digamos que eso es a nivel de estudio, de ciencia, ¿cierto? Tienen que ver cuál es digamos, cuál es el aparato reproductor que está mandando en el cuerpo de esas personas, ¿ya? Miss, perdona que la interrumpa. Estamos Dígame. pasados de la hora. Estamos pasados de la hora por si Ya. acaso. Ya, ahora solamente, ¿qué aprendiste hoy? Aprendieron que el sistema reproductor femenino, ¿cierto? Sus partes internas son estructuras más importantes, son ovarios, trompa uterina, útero y vagina. Eso es lo que aprendieron hoy día, y que el óvulo es la célula sexual femenina, ¿ya? En el sistema masculino, ¿cierto? El órgano interno está compuesto por testículos, epídimo, conductos deferentes, vesículas seminales, conducto eyaculador, próstata y parte de la uretra. ¿Y cuáles son sus células sexuales? El espermatozoide, ¿ya? La fecundación de un ovocito por un espermatozoide, también el ovocito se convierte en un cigoto. Aquí es donde se desarrolla el embrión, cuando se junta o se fecunda, ¿cierto?, un ovocito por un espermatozoide. Y ambos sistemas poseen gónadas. Sistema reproductor masculino, ¿cierto?, son los testículos, y el sistema reproductor femenino son los ovarios. Y son encargados de producir gametos. En el sistema reproductor masculino están los gametos, que son los espermatozoides, y en el sistema reproductor femenino están los ovocitos. Eso, chicos, es lo que hoy día ustedes lograron aprender, ¿cierto? Todo esto está en sus contenidos. Y queda de tarea, ¿cierto?, terminar la página 27-28 como tarea para trabajar en la casa. Espérenme un poquitito. Ay, ahora que... Sigue compartiendo, Miss. Entonces se ve toda su pantalla. Ya, esperen un poquitito. Ya, ahí sí. ¿Ahora sí? Ya, chicos. Ustedes tienen que seguir trabajando en sus textos, ¿ya? Trabajar en el texto.